Ya en el final de esta tertulia de jueves 18 de junio, la yapa de cada uno de los integrantes de la mesa. Voy por sorteo. Primero Guillermo, después Carlos, Martín y Esteban. Ese es el orden. Guillermo primero. Bueno, yo quería hacer un comentario vinculado a lo que venía señalando al principio con respecto a algo que me inquieta desde hace mucho tiempo. Y yo sé que son resultados en el mediano y largo plazo, pero muy necesarios en el marco de política de Estado, que tiene que ver con trabajar sobre el lado de la demanda en el consumo y en el de las drogas. Es decir, y esto, repito, no es para nada desmerecer todo lo que hay que hacer por el lado del combate a la oferta, es simplemente entender que parece haber una especie de desconocimiento del necesario actuar sobre el lado de la demanda. Hay una relación recíproca y secuencial entre el uso y abuso de drogas y la criminalidad. Siguen cursos paralelos a lo largo del tiempo. Es decir, algunos de los mismos factores que colocan a una persona en riesgo de caer en la criminalidad también la colocan a la persona en riesgo de tener problemas con el consumo de drogas. Esto no implica una relación causal, pero la presencia de una de las conductas aumenta la chance de que se presente la otra conducta. Entonces, es importante entenderlo esto para poder generar una conciencia, una percepción social de rechazo y hasta de aversión al consumo de drogas, para ir creciendo, incorporando esta aversión a los efectos de que efectivamente se produzca un efecto por añadidura o por complementariedad de mayor efectividad, atacando fuertemente la oferta y creciendo con medidas preventivo-educativas en una toma de distancia de lo que implica el consumo. Vamos con otra yapa, son cortas estas, ¿eh? Son lo que antes llamábamos telegramas. ¿Quién va ahora? Carlos. Bueno, muy interesante lo que dice Guillermo. Claramente el flagelo de la droga es algo que golpea a todas las sociedades y también en Uruguay. Y está claro que tiene sus dos ángulos, ¿no? Y que hay que considerarlos ambos y que hay que actuar en consecuencia, teniendo en cuenta de que es un asesino silencioso que nos carcome y nos destruye como sociedad a la larga, y sobre todo actúa con más fuerza y más efectos sobre la juventud, los adolescentes, incluso los niños. O sea, el tema de la droga es un enorme desafío donde no podemos poner paños tibios, donde tenemos que entender de que hay que tener una política de presencia y de combate y de prevención permanente y que es la única forma de salvar a la sociedad de un flagelo muy peligroso. Sigo. Vamos con Martín entonces. Sí, yo para ser breve, y además me parece un tema muy interesante que plantea Guillermo y que siguió Carlos, así que voy a dejar mi tweet para capaz publicar en Twitter. Se transformó el último bloque, entonces es un único tema, parece. Parece que sí. Yo creo que yo estoy de acuerdo en que hay que trabajar sobre eso, creo que hay que trabajar sobre el uso de sustancias. Tenemos una parte que es problemática, y cuando digo de sustancias, digo, incluyamos al alcohol, porque en realidad el uso y el uso problemático después de sustancias tiene que ver también hasta con lo que uno aprende en los hogares y en los ámbitos en donde, por ejemplo, el uso y hasta el uso abusivo de alcohol es premiado y celebrado socialmente. Entonces, creo que tenemos que alejarnos de la criminalización del uso de sustancias. Esto no quiere decir que que el uso abusivo sea bueno, sea positivo, etcétera, pero sí alejarnos de un enfoque de criminalización y trabajar mucho más en las pautas de uso, en la educación, en la información sobre las consecuencias del uso y del uso abusivo, y tener una mirada integral para alejarnos de la posibilidad de criminalizar, que en general lo que va a hacer es agravar los problemas extremos que genera el uso abusivo de sustancias. Y ahora le pregunté si Esteban sigue con el mismo tema o va por el suyo. No, yo voy a hacer un tuit profundamente indignado y profundamente dolido. Y es mi rechazo más profundo, más absoluto a la resolución del jefe de policía y del Ministerio del Interior, porque una cosa de ese tipo no se puede darle un carácter simplemente administrativo, es una cosa profundamente política,
con la reivindicación de un torturador, de los mayores torturadores y profesores de tortura y responsables de tortura durante la dictadura y antes, que fue Víctor Castiglioni, que me cuesta decir que era inspector, porque en realidad fue sobre todo eso. Apoyado. Además, un torturador de todo. Yo todavía paso por Maldonado y Paraguay, veo la casona esa y me vienen arcadas. Pasaron 40 años. Pero ahí se torturaron, no solamente antes de la dictadura jugó un papel que le atribuyen en la lucha contra el MLN, cuando en realidad lo que destruyó el MLN fue básicamente el ejército y las Fuerzas Armadas. Sino, a ver, durante la dictadura fue responsable de torturar a gente de todos los partidos. Fue el responsable de torturar a gente que no tenía nada que ver con la política. Es replantear que la inteligencia, más que una labor de eso, de inteligencia, es una labor de apremio, ilegal, inhumana, violadora de los derechos humanos. Eso es Víctor Castiglioni. Y hay gente que está reescribiendo la peor historia del país, nada menos que poniéndole el nombre al Salón de Actos de la Dirección Nacional de Inteligencia con este torturador y criminal en todo sentido. Así que yo desde el fondo del alma rechazo esa decisión que se inscribe en una cantidad de intentos que yo hasta ahora los veía circunscrito a un sector, pero ahora se suma nada menos que el jefe de policía de Montevideo y además el ministro del Interior. No, no es una resolución del jefe de policía de Montevideo, ¿no? La Dirección Nacional de Información e Inteligencia es nacional, pero no es, según ha aclarado Larrañaga, no fue él quien tomó la decisión, no fue el ministro. La decisión se tomó por debajo de su ámbito. La Dirección Nacional de Policía, a cargo de Diego Fernández, fue quien adoptó esta resolución de volver a colocar esa placa en el Salón de Actos justamente de inteligencia. La justificación: Castiglioni es un policía cuya labor en inteligencia es valorada por buena parte de la oficialidad. Larrañaga, cuando lo consultaron ayer, dijo: esa placa fue aceptada por muchos años por la anterior administración, eso es lo que tengo para expresar, aludiendo a los más de 11 años en que la sala tuvo ese nombre. El cambio recién se hizo en el año 2016, ¿no? Otra vergüenza, otra vergüenza. ¿Otra vergüenza qué? El que hayamos, porque en esa época yo estaba, aceptado y convivido con esa visión de la inteligencia policial como elemento con el elemento de la tortura como elemento central. Porque ese fue el aporte de Castiglioni. Cerramos. Nos despedimos de Esteban Valenti, Carlos Ramela, Guillermo Fossati y Martín Couto. Nos reencontramos en una próxima, el jueves que viene. Estupendo. Hasta luego.